Millonario quedó impactado al encontrarse con su ex esposa con dos niños idénticos a él. El sol de la mañana iluminaba los rascacielos de Nueva York, mientras Alexander Kingston, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, caminaba hacia la salida de un exclusivo café. Su presencia era imposible de ignorar. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos grises tan fríos como el acero. La gente a su alrededor lo observaba con admiración y curiosidad, pero él apenas notaba las miradas. Como siempre, Alexander estaba absorto en su mundo de negocios, un lugar donde los sentimientos habían dejado de existir desde hace mucho tiempo. Pero aquel día algo lo detuvo. 6 años atrás, Alexander había sido obligado a casarse con Isabella Moretti para cumplir un acuerdo que habían pactado entre sus abuelos, que habían sido mejores amigos durante toda su vida. Ellos acordaron un matrimonio al cumplir 21 años Isabella. Para ese entonces, Alexander tendría 25, donde debían permanecer casados al menos 3 años. Ella, una joven de clase media, se convirtió de la noche a la mañana en la esposa del magnate más codiciado de la ciudad. Al principio, él la había despreciado, considerándola una intrusa en su vida. Durante el primer año de matrimonio, la relación entre ambos fue fría y distante. Alexander se refugiaba en el trabajo, evitando pasar tiempo en casa, mientras Isabella intentaba cumplir con sus responsabilidades como esposa a pesar del rechazo silencioso. Alexander apenas notaba estos esfuerzos. Seguía viendo a Isabella como una carga impuesta por las circunstancias. Pero incluso en ese ambiente, Isabella mostró su carácter fuerte y resiliente. Nunca se quejó. Se dedicó a ayudar en obras benéficas, convirtiéndose en un ejemplo entre las esposas de la alta sociedad. Pero con el tiempo todo cambió. Isabella era diferente. No le importaban las riquezas ni el poder. Su risa iluminaba cada habitación y su gentileza desarmaba incluso al frío Alexander. Un día Alexander regresó tarde a casa y encontró a Isabella dormida en el sofá, con un libro abierto en su regazo. Por primera vez la observó sin el filtro de su resentimiento. Su expresión tranquila y serena lo desarmó. Al día siguiente, cuando vio cómo cuidaba a una empleada enferma con una dulzura inusitada, sintió que su corazón, al que creía inmune, comenzaba a cambiar. Los pequeños detalles lo atraparon poco a poco. La forma en que Isabella cantaba mientras cuidaba su jardín privado, sus gestos de amabilidad hacia cualquiera que la necesitara, y cómo su sonrisa podía transformar incluso el día más gris. Isabella, sin proponérselo, despertó algo en él, la esperanza de volver a creer en el amor. Sin darse cuenta, se enamoró de ella poco a poco, hasta que ella se convirtió en el centro de su mundo. Por su parte, Isabella también comenzó a ver otro lado de Alexander. Al principio, él era un hombre distante y hermético, pero poco a poco Isabella fue testigo de pequeños gestos que delataban a un hombre diferente bajo esa coraza. Lo veía en los momentos de silencio, cuando él observaba el horizonte desde su despacho, o cuando regresaba de un día agotador y se quedaba sentado en la oscuridad, perdido en sus pensamientos. Una noche, Isabella lo encontró en la biblioteca con una vieja fotografía entre las manos. Ella se acercó suavemente. ¿Es alguien importante?, preguntó con su característica voz calmada. Alexander la miró sorprendido, pero no la apartó. «Mi madre», fue todo lo que dijo, pero en su voz había una tristeza que Isabella no pudo ignorar. «Murió cuando yo era un niño. Mi padre decía que fue culpa suya por ser demasiado frágil, demasiado buena para este mundo». Isabella sintió un nudo en el corazón al verlo tan vulnerable. La imagen del magnate frío y calculador se desvanecía ante ella. «Seguro que te quiso mucho», dijo con ternura. Se nota en su sonrisa. Alexander alzó la mirada hacia ella, sorprendido por la dulzura en sus palabras. Era la única persona que me miraba como si yo valiera algo. Después de ella, aprendí a no esperar nada de nadie. Isabella lo miró con compasión. En ese momento, entendió por qué Alexander se protegía detrás de esa coraza de frialdad. Porque tenía miedo de perder nuevamente a alguien a quien amara. Aquella noche, Isabella colocó su mano sobre la de él, un gesto silencioso de apoyo. «No estás solo, Alexander», susurró. Por primera vez en años, Alexander sintió que alguien lo entendía. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Isabella comenzó a verlo no como el frío magnate,
sino como un hombre que había sufrido, que amaba en silencio y que tenía miedo de mostrarlo. Desde entonces, Isabela comenzó a cuidarlo de forma silenciosa, asegurándose de que tuviera tiempo para descansar, colocando flores frescas en su despacho o dejándole una taza de té caliente cuando regresaba tarde. Poco a poco Isabela se dio cuenta de que su corazón empezaba a latir con fuerza cada vez que Alexander la miraba, aunque fuera sin intención. Su frialdad empezó a derretirse en pequeños momentos. Cuando le ofrecía su brazo durante una cena importante o cuando se inclinaba ligeramente hacia ella para susurrarle alguna observación irreverente que la hacía reír. «Debería sonreír más a menudo», le dijo Alexander una noche. Isabela sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Solo sonrío cuando hay algo que vale la pena», respondía ella con una mirada desafiante que lo desarmaba. El tiempo hizo el resto. Alexander comenzó a abrirse, e Isabela se enamoró del hombre que encontró detrás de la máscara. Aprendió a amar su fuerza, su inteligencia y, sobre todo, los momentos en que permitía que su corazón se mostrara vulnerable. Fue en esas noches de complicidad, en las cenas silenciosas llenas de miradas y en las sonrisas furtivas, donde Isabela se perdió completamente en él. Isabela nunca se atrevió a confesárselo abiertamente, temiendo que su amor no fuera correspondido. Pero sin lugar a dudas, amó a Alexander mucho antes de que él siquiera lo sospechara. Una noche, durante un viaje de negocios a París, Isabela se sintió abrumada por las miradas y comentarios de la alta sociedad. Alexander, al notar su incomodidad, se acercó y le susurró: «Estás haciendo un trabajo maravilloso, Isabela». Fue la primera vez que ella sintió que no estaba sola en ese matrimonio. Con el tiempo, aprendieron a reír juntos, a compartir cenas en silencio cómplice y a disfrutarse mutuamente sin necesidad de palabras. Isabela comenzó a amarlo por lo que era en su interior. Un hombre herido, pero capaz de dar amor cuando se permitía ser vulnerable. Los pequeños detalles fueron conectándolos poco a poco. Isabela empezó a admirar a Alexander no por su frialdad, sino por los momentos en que dejaba ver su humanidad. Por su parte, Alexander descubrió en Isabela una fortaleza que nunca imaginó. Fue durante el tercer año de matrimonio cuando una noche, después de una tormenta, ambos quedaron atrapados en la casa de campo familiar. Sin electricidad ni personal a su alrededor, Isabela y Alexander compartieron una velada inesperada frente a la chimenea. «No creí que pudieras reír así», dijo Isabela, sonriendo cuando él contó una anécdota de su juventud. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Alexander, su voz más suave de lo habitual. En esa noche, las miradas se prolongaron, las sonrisas se hicieron más cómplices y las palabras dejaron de ser necesarias. Alexander, sin darse cuenta, deslizó una manta sobre los hombros de Isabela, cuando ella se estremeció por el frío. Fue un gesto simple, pero tan tierno que Isabela sintió que su corazón daba un vuelco. «Gracias», murmuró ella. «No quiero que te enfermes», dijo él mirándola directamente a los ojos. Aquella mirada encendió algo entre los dos. Fue en esa noche, iluminada solo por el fuego de la chimenea, que Alexander la besó por primera vez. Isabela no lo rechazó. Por el contrario, sintió que todo lo que había reprimido por tanto tiempo se desbordaba en ese momento. Esa noche no solo se besaron, se entregaron el uno al otro con pasión y ternura, como si por fin se hubieran encontrado después de tanto tiempo perdidos. Alexander fue cuidadoso, casi reverente, como si temiera romper algo frágil en ella. Isabela, por su parte, se entregó sin reservas, olvidando sus miedos y dudas. A la mañana siguiente, Isabela despertó en los brazos de Alexander, con la luz del amanecer iluminando su rostro. Fue entonces cuando supo que lo amaba. Sin embargo, un malentendido destruyó todo. Una carta anónima llegó a manos de Alexander, con pruebas falsas que acusaban a Isabela de haber sido amante de uno de sus socios más cercanos. En la carta se describía una supuesta conversación donde Isabela mencionaba que el matrimonio solo había sido un juego para obtener poder y riqueza. Alexander, cegado por los celos y el resentimiento, no quiso escuchar sus explicaciones. El mismo día, encontró en el estudio de Isabela una fotografía de ella con el socio en una fiesta de caridad. Aunque la imagen era inofensiva, su mente, ya nublada por la desconfianza, la interpretó como una confirmación. Al enfrentarse a Isabela,
Sus palabras fueron frías y crueles. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir engañándome? Todo fue una mentira. Alexander, nada de eso es cierto. Ella lloraba, intentando explicarse. Esa carta no es real. Yo nunca te he traicionado. Pero él no escuchó. Su orgullo y su dolor hablaron por él. Quédate con lo que quieras, pero sal de mi vida. Alexander mismo le pidió el divorcio al día siguiente. Isabela, herida por la acusación y la falta de confianza, aceptó. No quiso humillarse más intentando convencer a un hombre que se negaba a verla realmente. Meses después, Alexander se enteró de que el socio había desaparecido de la escena empresarial, lo que despertó dudas, pero su orgullo le impidió buscar respuestas. Desde entonces, Alexander había enterrado esos sentimientos en lo más profundo de su corazón, hasta ese momento. Una vez finalizado el divorcio, Isabela se fue sin nada. Alexander, cegado por el resentimiento, no quiso escucharla ni asegurarse de que estuviera bien. Con el corazón roto y embarazada sin saberlo, Isabela alquiló un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Sin dinero, sin apoyo, comenzó a trabajar en lo que pudo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Descubrir que estaba embarazada de gemelos la llenó de miedo, pero también de determinación. Isabela trabajaba como camarera durante el día y cosía por las noches para completar sus ingresos. Sus manos se agrietaban por el esfuerzo, pero nunca se quejaba. Cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado, pensando siempre en sus hijos. Una vecina mayor, la señora Russo, fue su salvación. Viendo su situación, la ayudaba cuidando a los bebés mientras Isabela trabajaba. Fue ella quien le recordó: «Tienes la fuerza de una leona, querida. Tus hijos lo notarán algún día». Isabela se aferró a esas palabras. Fue en esa época cuando Isabela encontró un viejo libro de jardinería que pertenecía a su madre. En las páginas desgastadas, volvió a descubrir su pasión por las plantas y el diseño de espacios verdes. Comenzó poco a poco, ayudando a la señora Russo, su vecina mayor, a restaurar su jardín abandonado. Pronto, el pequeño y colorido oasis llamó la atención de otras personas en la comunidad. «Tienes un talento especial, Isabela. Deberías dedicarte a esto», le dijo un cliente, maravillado con su trabajo. Inspirada por esos elogios, Isabela empezó a ofrecer sus servicios como paisajista. Al inicio eran pequeños proyectos: jardines de vecinos, parques locales y balcones. Con el tiempo, su dedicación y ojo para los detalles hicieron que sus diseños destacaran. Isabela combinaba texturas, colores y formas naturales de una manera única, creando paisajes vivos y armoniosos. Isabela temía que su apellido pudiera asociarse con su pasado o con su exmarido, por lo que tomó la decisión de trabajar bajo un nombre de pila: Bella Verde. Bella, por la simplicidad y la fuerza de su nombre, y verde, en honor a la naturaleza que tanto amaba y con la que sentía una conexión profunda. Este nombre no solo la protegía del escrutinio de quienes pudieran reconocerla, sino que también le daba una nueva identidad, una versión de ella misma nacida del esfuerzo y la pasión. Bella Verde pronto se convirtió en sinónimo de diseños paisajísticos frescos, elegantes y llenos de vida. Un día, un arquitecto local quedó tan impresionado con uno de sus trabajos que la recomendó para un proyecto más grande: el rediseño de un jardín en una finca de lujo. Isabela trabajó incansablemente, equilibrando su nuevo negocio con su papel de madre. Cuando finalmente completó el proyecto, las fotos del espacio se volvieron virales en redes sociales, y el nombre de Bella Verde comenzó a aparecer en revistas de jardinería y diseño. Su ascenso fue meteórico. Clientes ricos y famosos buscaban sus servicios, atraídos por su estilo natural y elegante. Isabela, quien había empezado con manos agrietadas y un jardín descuidado, ahora dirigía su propio estudio de diseño paisajista. El jardín privado de la mansión Kingston había sido, en su momento, un refugio de belleza y tranquilidad. Durante los años del matrimonio, Isabela pasaba horas cuidándolo, eligiendo plantas y diseñando rincones especiales donde la naturaleza pudiera florecer. Pero tras su partida, el espacio se había deteriorado. Las flores se marchitaron, las fuentes dejaron de funcionar y la hierba creció sin control, convirtiéndolo en un recordatorio silencioso de lo que Alexander había perdido:
Un asesor de Alexander, buscando renovar la propiedad, le recomendó contratar a una talentosa diseñadora paisajista conocida como Bella Verde. Sin sospechar nada, Alexander aceptó. Cuando Isabela recibió el encargo, sintió una mezcla de sorpresa y ansiedad. No esperaba volver a la mansión donde había sido tan feliz y tan miserable al mismo tiempo. Sin embargo, su profesionalismo pudo más. Ocultándose detrás de su nombre de pila, Bella Verde aceptó el desafío. El día de la inspección inicial, Isabela caminó por el jardín con una libreta en mano, tomando notas y trazando planes mentales para devolverle la vida. Cada rincón le traía recuerdos. La banca de piedra donde leía, la fuente que había diseñado con tanto amor, y el árbol de magnolias donde Alexander solía detenerse a mirarla sin decir palabra. Durante las semanas que siguieron, Isabela se aseguró de no coincidir con Alexander. Siempre llegaba temprano y se marchaba antes del atardecer, delegando a su equipo cualquier entrega o supervisión que requiriera la presencia del dueño. Vestida con ropa sencilla, un sombrero que le cubría el rostro y una actitud estrictamente profesional, Isabela logró ocultar su identidad mientras trabajaba con dedicación. Cada rincón del jardín volvió a cobrar vida. Los árboles fueron podados, las fuentes reparadas y las flores elegidas con esmero devolvieron color y frescura al espacio. Isabela trabajaba con el mismo amor y pasión de antes, como si cada planta fuera una parte de su propio corazón. Todo iba bien hasta el último día del proyecto. Amaneció con un cielo despejado y un sol suave que bañaba la mansión Kingston. Isabela llegó al jardín temprano, como de costumbre, supervisando los últimos detalles. La fuente principal volvía a funcionar con un murmullo relajante. Los setos perfectamente recortados trazaban caminos elegantes, y las flores recién plantadas estallaban en una sinfonía de colores. Era un trabajo perfecto, uno que hablaba del amor y la dedicación con la que había sido realizado. Mientras revisaba el arco de rosas en el rincón más apartado, Isabela sintió una brisa ligera levantar el borde de su sombrero. Un suspiro escapó de sus labios al recordar cómo Alexander solía detenerse justo allí, mirándola mientras trabajaba. «Es un lugar hermoso», murmuró hablando para sí misma. De pronto una voz profunda la interrumpió. «Lo es, siempre lo ha sido». Isabela sintió que el tiempo se detenía. Su corazón se aceleró mientras sus manos temblaban ligeramente. Giró lentamente, sabiendo lo que encontraría. Allí estaba Alexander, de pie junto al sendero de piedra, observándola con una expresión de sorpresa y confusión. «¿Bella Verde?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero al mirarla más de cerca, su rostro se endureció. «No, Isabela». Isabela intentó recomponerse, su sombrero aún cubriendo parcialmente su rostro. «Señor Kingston, no esperaba verlo aquí». Su voz fue firme, profesional, pero sus ojos, que ahora lo miraban fijamente, no pudieron ocultar la tormenta de emociones. Alexander dio un paso hacia ella, su mirada fija en cada detalle. Reconoció el tono de su voz, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente cuando hablaba, y esa presencia que, aunque disfrazada, era inconfundible. «¿Por qué?», dijo él, su voz cargada de incredulidad y rabia contenida. «¿Por qué estás aquí, Isabela?» «Yo hice mi trabajo. Usted contrató a Bella Verde y cumplí con lo que se esperaba», respondió ella levantando ligeramente el mentón, intentando no quebrarse. Alexander la miró fijamente, sus ojos grises brillando con una intensidad que Isabela recordaba demasiado bien. Dio un paso más cerca y ella retrocedió instintivamente. «Juré que nunca volvería a verte y ahora te encuentro aquí, ocultándote detrás de un nombre falso». Isabela apretó los puños. «No me estoy ocultando, me quedé sola, sin nada, y tuve que reconstruir mi vida desde cero. Esto que ve aquí es lo que soy ahora». Alexander pareció tambalearse ante sus palabras. Sus ojos se desviaron hacia el jardín, cada flor y cada detalle gritando la presencia de Isabela. Había vuelto a crear algo hermoso, como siempre hacía. «Todo este tiempo, ¿fuiste tú quien devolvió la vida a este lugar?», murmuró, más para sí mismo. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con voz ronca. «¿Por qué no me dijiste que eras tú?». Isabela respiró hondo, recomponiéndose. «No importaba quién fuera yo. Usted solo contrató a Bella Verde para restaurar este jardín,
Y eso es lo que hice, respondió con firmeza, aunque su voz tembló levemente. Alexander la estudió detenidamente, como si intentara absorber cada detalle de ella. Su cabello, aún con mechones sueltos escapando del sombrero, y sus manos, que aún sostenían las tijeras de jardinería, estaban llenas de tierra. Era exactamente como la recordaba, hermosa, fuerte y capaz de devolverle vida a todo lo que tocaba. Isabela se giró, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. El proyecto está terminado, señor Kingston. Espero que esté satisfecho con el resultado. Isabela se marchó, sin mediar más palabras. Mientras observaba su silueta desaparecer, Alexander sintió como una llama se encendía en su interior. Su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años. Al verla, algo profundo y olvidado dentro de él se había despertado de golpe. Los sentimientos que había enterrado bajo capas de orgullo y resentimiento regresaron con una fuerza avasalladora. Recordó todo en un instante. La primera vez que la vio sonreír tímidamente, las noches en las que la encontraba leyendo junto a la chimenea, el sonido de su risa mientras cuidaba aquel mismo jardín. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la Isabela que había amado seguía allí, frente a él, trayendo consigo todas las emociones que creyó extintas. Alexander tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se cerraba. No era solo sorpresa lo que sentía, era dolor y arrepentimiento. Había pensado que podía olvidarla, que los años lo habían endurecido lo suficiente como para no sentir nada. Pero al verla tan real, tan cerca, comprendió la verdad. Nunca había dejado de amarla. Esa noche, Alexander no pudo dormir. Las imágenes de Isabela, trabajando en el jardín, de sus ojos llenos de orgullo y dolor, lo perseguían sin tregua. Se sentó en su despacho con una copa de whisky en la mano, pero ni el alcohol lograba apaciguar el torbellino dentro de él. Se preguntó qué había sido de su vida después del divorcio. ¿Cómo había llegado a ser Bella Verde? ¿Qué había sufrido en esos años mientras él se dedicaba a enterrarla en el pasado, sin imaginar que ella había seguido adelante sola? Alexander abrió su computadora y comenzó a investigar. Buscó todo lo que pudo sobre Bella Verde, y con cada artículo y testimonio de clientes satisfechos, su admiración creció. Isabela había construido un nombre, una reputación impecable y un negocio próspero, con el talento que él siempre había subestimado. Finalmente, encontró una entrevista en video donde Isabela, con su característico porte calmado y mirada serena, hablaba de su pasión por la naturaleza. La vida siempre encuentra una forma de florecer, incluso en los lugares más difíciles. Ese fue mi mayor aprendizaje. Nunca rendirme y dar amor a lo que realmente importa. Las palabras de Isabela lo golpearon con fuerza. Alexander se reclinó en su silla. Pasando una mano por su rostro, decidió a investigar sobre el supuesto engaño de Isabela. Alexander pasó los días siguientes investigando obsesivamente. Recordó la carta anónima que lo había llevado a acusar a Isabela de ser amante de uno de sus socios. La había leído en un arrebato de celos, sin confrontarla ni verificar la verdad. Decidido a descubrir la verdad, Alexander buscó a su antiguo socio, Henry Palmer, quien había decidido retirarse y comenzar de nuevo lejos del mundo corporativo. Una traición dentro de su propia empresa lo dejó al borde del colapso emocional, obligándolo a buscar paz en una vida más sencilla. ¿Recuerdas esa época?, preguntó Alexander con una voz helada. La carta que sugería que Isabela y tú... Henry lo miró con desconcierto. ¿Carta?, repitió genuinamente confundido. ¿De qué estás hablando? La carta que decía que Isabela era tu amante. Henry negó con firmeza. Eso es ridículo. Isabela y yo apenas intercambiamos un par de palabras en todos esos años. Siempre fue una mujer íntegra. Jamás hubo nada entre nosotros. Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdad lo golpeó como un trueno. Había sido manipulado. Alguien le había mentido, y su orgullo y desconfianza lo habían llevado a destruir lo único bueno que tenía. De regreso en su despacho, Alexander abrió la caja donde guardaba viejas cartas y documentos. Encontró la carta anónima. Su caligrafía burda y anónima parecía burlarse de él ahora. La sostuvo entre las manos, sabiendo que esa hoja de papel había destruido su matrimonio. Todo fue una mentira, murmuró, con el corazón encogido.
En ese momento Alexander juró que no descansaría hasta recuperar a Isabela. Esta vez demostraría que la amaba y que nunca más volvería a dudar de ella. Alexander pasó los días siguientes investigando obsesivamente. Recordó la carta anónima que lo había llevado a acusar a Isabela de ser amante de uno de sus socios. La había leído en un arrebato de celos, sin confrontarla ni verificar la verdad. Decidido a descubrir la verdad, Alexander buscó a su antiguo socio, Henry Palmer, quien había decidido retirarse y comenzar de nuevo lejos del mundo corporativo. Una traición dentro de su propia empresa lo dejó al borde del colapso emocional, obligándolo a buscar paz en una vida más sencilla. ¿Recuerdas esa época?, preguntó Alexander con una voz helada. La carta que sugería que Isabela y tú... Henry lo miró con desconcierto. ¿Carta?, repitió genuinamente confundido. ¿De qué estás hablando? La carta que decía que Isabela era tu amante. Henry negó con firmeza. Eso es ridículo. Isabela y yo apenas intercambiamos un par de palabras en todos esos años. Siempre fue una mujer íntegra. Jamás hubo nada entre nosotros. Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdad lo golpeó como un trueno. Había sido manipulado. Alguien le había mentido, y su orgullo y desconfianza lo habían llevado a destruir lo único bueno que tenía. De regreso en su despacho, Alexander abrió la caja donde guardaba viejas cartas y documentos. Encontró la carta anónima. Su caligrafía burda y anónima parecía burlarse de él ahora. La sostuvo entre las manos, sabiendo que esa hoja de papel había destruido su matrimonio. Todo fue una mentira, murmuró, con el corazón encogido. En ese momento Alexander juró que no descansaría hasta recuperar a Isabela. Esta vez demostraría que la amaba y que nunca más volvería a dudar de ella. Esa noche Alexander no pudo dormir. La imagen de Isabela y sus palabras lo atormentaban. La culpa lo consumía y, decidido a desenterrar la verdad, volvió a examinar con más atención la carta anónima que había destruido su matrimonio. Algo llamó su atención. Las iniciales en el sobre eran familiares. Con la ayuda de un detective privado, Alexander siguió la pista. Días después descubrió lo impensable. La carta había sido escrita por Sarah Kingston, su prima, quien siempre había querido control absoluto del imperio familiar. Sarah había estado celosa de Isabela desde el principio, temiendo que ella influyera en Alexander y debilitara sus ambiciones. Fue un error, confesó Sarah al verse confrontada. Ella no pertenecía a nuestro mundo, Alexander. Hice lo necesario para proteger la familia. ¿Protegiste la familia? Alexander rugió con furia. Arruinaste mi vida y destruiste a una mujer inocente. Te fallé, Isabela, susurró al aire. Y fui un completo idiota por no verlo antes. Sarah bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su furia. Alexander salió de la habitación con el corazón ardiendo, decidido a encontrar a Isabela, y esta vez luchar por lo que nunca debió perder. Por primera vez, Alexander comprendió cuánto se había equivocado. Las dudas que lo llevaron a acusarla, la rabia con la que la había alejado, todo había sido un error monumental. Y ahora tenía que enfrentar la verdad. Isabela nunca lo había engañado. Él fue quien la traicionó. Después de ese último encuentro, Isabela desapareció de nuevo como si se la hubiera tragado la tierra. El equipo de jardinería de Bella Verde entregó el proyecto final y cerró el contrato. Pero Isabela no volvió a presentarse. Su nombre, sus contactos y cualquier rastro suyo parecían haberse esfumado por completo. Alexander no podía sacarse la imagen de Isabela de la cabeza. Sus ojos, su voz y el amargor con el que le había hablado seguían atormentándolo día y noche. Sabía que había cometido un error monumental y que le debía una disculpa, pero encontrarla parecía imposible. Esa noche Alexander no pudo dormir. La imagen de Isabela y sus palabras lo atormentaban. La culpa lo consumía y, decidido a desenterrar la verdad, volvió a examinar con más atención la carta anónima que había destruido su matrimonio. Algo llamó su atención. Las iniciales en el sobre eran familiares. Con la ayuda de un detective privado, Alexander siguió la pista. Días después descubrió lo impensable. La carta había sido escrita por Sarah Kingston, su prima, quien siempre había querido control absoluto del imperio familiar. Sarah había estado celosa de Isabela desde el principio,
temiendo que ella influyera en Alexander y debilitara sus ambiciones. Fue un error, confesó Sara al verse confrontada. Ella no pertenecía a nuestro mundo, Alexander. Hice lo necesario para proteger la familia. ¿Protegiste la familia? Alexander rugió con furia. Arruinaste mi vida y destruiste a una mujer inocente. Te fallé, Isabela, susurró al aire. Y fui un completo idiota por no verlo antes. Sara bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su furia. Alexander salió de la habitación con el corazón ardiendo, decidido a encontrar a Isabela, y esta vez luchar por lo que nunca debió perder. Por primera vez, Alexander comprendió cuánto se había equivocado. Las dudas que lo llevaron a acusarla, la rabia con la que la había alejado, todo había sido un error monumental. Y ahora tenía que enfrentar la verdad. Isabela nunca lo había engañado. Él fue quien la traicionó. Después de ese último encuentro, Isabela desapareció de nuevo como si se la hubiera tragado la tierra. El equipo de jardinería de Bellaverde entregó el proyecto final y cerró el contrato. Pero Isabela no volvió a presentarse. Su nombre, sus contactos y cualquier rastro suyo parecían haberse esfumado por completo. Alexander no podía sacarse la imagen de Isabela de la cabeza. Sus ojos, su voz y el amargor con el que le había hablado seguían atormentándolo día y noche. Sabía que había cometido un error monumental y que le debía una disculpa, pero encontrarla parecía imposible. Comenzó moviendo cielo y tierra para dar con ella. Contrató detectives privados quienes seguían las pistas de Bellaverde, pero Isabela se había asegurado de proteger su anonimato con extremo cuidado. Ninguno de los registros conducía directamente a su nombre real. Las empresas con las que trabajaba respetaban su privacidad y solo la conocían por su alias. No hay más rastro de ella, le dijo uno de los investigadores tras semanas de búsqueda infructuosa. Cualquiera pensaría que desapareció a propósito. Alexander estaba frustrado y lleno de culpa. Revisó todas las fotografías de su jardín restaurado, buscando cualquier pista. Observaba una y otra vez cómo cada planta, cada rincón, parecía llevar impreso el amor y la dedicación de Isabela. Incluso en su ausencia, ella seguía hablando a través de su trabajo. Pasados unos meses, lleno de amargura y arrepentimiento, la búsqueda de Isabela lo llevaba a callejones sin salida, hasta que, por azar del destino, caminaba hacia la salida de un exclusivo café. Algo lo detuvo. «¡Mami! ¡Quiero un croissant!», escuchó una vocecita infantil. El sonido lo paralizó. Allí, en la fila del café, una mujer se inclinaba para hablar con un niño de cabello revuelto. Ella sonreía con dulzura mientras pedía el desayuno, sin percatarse de la sombra que la observaba desde el umbral. Era ella, no había duda. Isabela Moretti, el amor de mi vida, la mujer con quien había compartido 3 años de matrimonio, a quien juzgué injustamente y había jurado no volver a ver. Alexander sintió un nudo en el estómago. Su mirada se fijó en los 2 pequeños que la acompañaban, un niño y una niña. Ambos tenían el mismo tono de cabello castaño claro de Isabela, pero algo en sus facciones, algo en la forma en que se reían. «No puede ser», murmuró Alexander. Como si lo hubiera escuchado, Isabela giró la cabeza, y sus ojos marrones se encontraron con los de él. El tiempo pareció detenerse. «Alexander, ¿qué haces aquí?», preguntó Isabela sorprendida cuando él se le acercó. Él apenas pudo responder. Sus ojos viajaron entre Isabela y los niños, quienes ahora lo observaban con curiosidad. «¿Son tus hijos?». Su voz sonó ronca, cargada de incredulidad. Isabela lo miró fijamente, sus labios temblando ligeramente. «Sí, son mis hijos». «¿Cuántos años tienen?». «6 años», respondió ella con suavidad. Alexander sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El cálculo era inmediato. Ellos habían nacido pocos meses después de su divorcio. Isabela intentó irse rápidamente con sus hijos, pero Alexander le agarró el brazo. «No, Isabela, espera». Ella se detuvo, sin mirarlo. «No puedo quedarme». Alexander, al sentirla temblar ligeramente bajo su toque, suavizó su agarre. Dijo, su voz apenas un susurro: «Se trata de nosotros». Isabela alzó la cabeza, y por primera vez, sus ojos se encontraron sin máscaras ni barreras. Durante un momento eterno,
El silencio habló por ellos. La culpa en el rostro de Alexander era evidente, y el dolor en los ojos de Isabela mostraba las cicatrices de años de lucha. No puedo volver a confiar en ti, Alexander, dijo finalmente con voz temblorosa. No después de todo lo que pasó. Alexander la soltó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Lo entiendo, murmuró, con un tono lleno de pesar. Pero no voy a rendirme, no esta vez. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz rota. Isabela respiró hondo, tratando de mantener la calma. Intenté hacerlo, Alexander, pero no querías escucharme. Para ti yo solo era una mentirosa. Me echaste de tu vida. Alexander sintió un golpe en el pecho. Recordó todas las veces que había ignorado sus llamadas y rechazado sus cartas. Ellos merecen conocer a su padre, dijo él, con determinación. ¿Y qué pasa contigo?, replicó Isabela. No permitiré que vuelvas a entrar en nuestras vidas solo para marcharte de nuevo. Durante las siguientes semanas, después de aquel encuentro, Alexander se negó a mantenerse al margen de la vida de Isabela y sus hijos, e hizo todo lo posible por acercarse a ellos. Isabela lo observaba con desconfianza, temerosa de que él lastimara a los pequeños. Sin embargo, el amor de Alexander hacia ellos era sincero y evidente. Pronto los niños comenzaron a esperarlo con entusiasmo, y Alexander descubrió una felicidad que no había sentido en años. La verdad de su paternidad era innegable. Aquellos niños, con sus ojos grises y gestos idénticos a los suyos, eran parte de él. Aunque Isabela intentó evitarlo, Alexander no tardó en hacer su regreso oficial. «No puedes irrumpir en nuestras vidas de esta manera», le espetó Isabela una tarde, cuando él apareció en la puerta de su casa con una bolsa de regalos para los niños. «No pienso alejarme, Isabela. He perdido demasiado tiempo y no volveré a cometer el mismo error», respondió él con voz firme, aunque había una suavidad inusual en su mirada. A regañadientes, Isabela permitió que Alexander pasara tiempo con los niños. Al principio, él era solo un extraño para ellos, un hombre elegante y distante que intentaba con torpeza entrar en sus rutinas. Pero poco a poco, su paciencia y esfuerzo rindieron frutos. Alexander comenzó a descubrir un lado de sí mismo que jamás imaginó, el de padre. Pasaba horas construyendo fuertes de almohadas en el salón, escuchando historias interminables sobre dinosaurios y acompañándolos a pasear por parques cercanos. Los niños, curiosos y brillantes, pronto lo aceptaron. La primera vez que lo llamaron papá, Alexander sintió como si su corazón explotara de felicidad. «¿Sabes lo que significa para ellos?», le dijo Isabela una noche, observándolo jugar con los gemelos desde la ventana de su estudio. Alexander se giró hacia ella, con una expresión mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Ellos son lo único que importa, Isabela. Y tú también. No hables como si todo fuera a arreglarse», respondió ella cruzando los brazos. Aunque sus palabras eran duras, había ternura en sus ojos al verlo con los niños. Alexander comenzó a frecuentar la casa de Isabela más seguido, siempre bajo el pretexto de pasar tiempo con sus hijos. Sin embargo, sus intenciones eran claras. Quería ganarse también el corazón de Isabela. Pero lo que Alexander no esperaba era la presencia de otro hombre en la vida de ella. Su nombre era Lorenzo Fabrini, un arquitecto italiano conocido no solo por su talento en diseño, sino también por su fortuna y elegancia. Lorenzo había sido un apoyo clave en los proyectos de paisajismo de Isabela, y no ocultaba su interés en ella. Siempre aparecía impecablemente vestido, con una sonrisa segura y una actitud atenta que irritaba profundamente a Alexander. Una tarde, Alexander llegó a recoger a los niños y encontró a Isabela en su jardín, riendo mientras Lorenzo la ayudaba a colocar una enredadera. La escena lo detuvo en seco. La risa de Isabela, aquella que él había añorado durante años, no era para él. «¿Interrumpo algo?», dijo Alexander con voz más fría de lo que pretendía. Isabela y Lorenzo giraron al mismo tiempo. Lorenzo sonrió con amabilidad, pero Alexander vio el desafío en sus ojos. «Alexander», dijo Isabela, sorprendida. «No te esperaba tan pronto». «Se ve que tienes compañía», replicó él mirando directamente a Lorenzo. Lorenzo extendió la mano, con una expresión cortés. «Lorenzo Fabrini, un placer conocerte. Isabela me ha hablado mucho de ti». Alexander apretó la mano de Lorenzo con más fuerza de la necesaria. «No puedo decir lo mismo», respondió, su voz cargada de celos. Isabela frunció el ceño.
molesta con su actitud. Lorenzo ha sido un gran apoyo en mi carrera, Alexander. No tienes derecho a venir aquí y marcar territorio. ¿Eso es lo que piensas que estoy haciendo?, respondió él mirándola fijamente. Porque no es así. Solo me preocupa lo mejor para los niños. Y para ti. No necesito tu preocupación. Lorenzo ha estado aquí cuando nadie más lo hizo. Las palabras de Isabela fueron como un puñal en el orgullo de Alexander. Durante días no pudo sacarse la imagen de Lorenzo de la cabeza. Su presencia, su cercanía con Isabela, y cómo ella parecía confiar en él. Los celos lo devoraban lentamente, aunque trataba de mantener la compostura. Finalmente, Alexander no pudo más. Una noche, tras dejar a los niños en casa de Isabela, se quedó un momento más. Isabela lo miró con sospecha mientras él paseaba por el jardín restaurado, con una expresión sombría. «¿Qué te ocurre, Alexander?», preguntó ella, cruzándose de brazos. Él se detuvo frente a ella, sus ojos grises brillando con intensidad. «¿De verdad estás interesada en él?», preguntó sin rodeos. «¿Qué?», Isabela parpadeó sorprendida. «¿De quién hablas?». «De Lorenzo, el arquitecto perfecto, rico, encantador, todo lo que podrías querer», espetó Alexander con voz amarga. «No puedo creerlo», respondió ella incrédula. «¿Estás celoso?». «¿Celoso?». Alexander soltó una risa seca. «Sí, Isabela, lo estoy, porque no soporto la idea de perderte otra vez, porque no soporto verte sonreírle a otro hombre». Isabela lo miró fijamente, y por un instante, el aire entre ellos pareció electrificarse. «No puedes venir aquí después de todo este tiempo y reclamar algo que perdiste por tu propia culpa», respondió ella, su voz temblando. «Lorenzo es mi amigo, alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Alexander dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «Yo también creo en ti, Isabela. Lo hice tarde, pero lo hago ahora, y no voy a rendirme». Isabela sintió como su corazón latía con fuerza, pero no respondió. Alexander, con su mirada fija en la suya, supo que la batalla no sería fácil. Pero si había algo que no podía soportar, era perderla de nuevo ante otro hombre. «No permitiré que él te tenga, Isabela, porque aún te amo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro lleno de promesa. Isabela lo observó, sus ojos brillando con emociones que luchaban por salir a la superficie, pero no dijo nada. El silencio fue su única respuesta, mientras Alexander se alejaba lentamente, decidido a luchar por ella hasta el final. Alexander, consumido por los celos, comenzó a interferir discretamente en las visitas de Lorenzo. Siempre encontraba una excusa para aparecer en casa de Isabela cuando sabía que Lorenzo estaría allí. Un día llegaba, casualmente, con regalos para los niños. Otro se presentaba con informes sobre actividades escolares que había olvidado mencionar antes. «Alexander, ¿de nuevo por aquí?», preguntó Lorenzo una tarde, con tono cordial pero con un dejo de fastidio. «Sí, no quiero perderme ni un momento con mis hijos», respondió Alexander con una sonrisa afilada, mientras se acomodaba en el sofá como si fuera su casa. Isabela, entre divertida y exasperada, observaba los constantes encontronazos entre los dos hombres. Alexander siempre encontraba formas de acaparar su atención, frustrando cualquier momento privado entre Isabela y Lorenzo. Una tarde incluso convenció a los gemelos de que querían pasar tiempo a solas con su papá, interrumpiendo la visita planeada de Lorenzo. «¿De verdad crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo?», le dijo Isabela después de que Lorenzo se marchó, visiblemente molesto. Alexander, apoyado contra la puerta con aire triunfante, levantó una ceja. «¿Qué estoy haciendo? Solo quiero pasar tiempo con mis hijos. Estás saboteando mis visitas con Lorenzo». «¿Y qué si lo estoy haciendo?», respondió él, acercándose a ella con un brillo peligroso en los ojos. «¿Realmente quieres estar con él, Isabela? ¿O solo te estás convenciendo de que me has olvidado?». Isabela lo miró, su respiración acelerada mientras Alexander acortaba la distancia entre ellos. «No seas ridículo, Alexander», murmuró, retrocediendo ligeramente. «¿Ridículo?», susurró él, inclinándose hacia ella. «Dime entonces por qué no puedes mirarme a los ojos cuando hablas de él». Antes de que ella pudiera responder, Alexander la sujetó suavemente por la cintura y con un movimiento decidido, capturó sus labios en un beso firme y lleno de urgencia.
Isabela luchó por resistirse, pero su corazón traicionó su mente. Durante un instante olvidó todo, el pasado, los años de dolor, y solo sintió cómo el amor que había intentado reprimir volvía a la superficie con fuerza arrolladora. Cuando Alexander se separó, sus ojos grises la miraban con intensidad. «Dime que no sentiste nada, Isabela. Dímelo, y te dejaré en paz». Isabela, todavía sin aliento, lo miró con el corazón latiendo desbocado. «Eres un idiota», susurró, pero su voz temblaba. Alexander sonrió levemente, sabiendo que había plantado una semilla de duda en su corazón. «Entonces aceptaré ser el idiota que aún te ama». Isabela lo miró, incapaz de responder. Por más que intentara negarlo, la verdad era clara. Aún amaba a Alexander. Durante días, la presencia constante de Alexander había sido como una tormenta silenciosa en la vida de Isabela. Su regreso, primero por los niños, luego como una sombra ineludible en su día a día, removía todo lo que ella creía haber enterrado. Pero había otro hombre que también ocupaba un espacio en su vida, uno seguro, predecible y confiable: Lorenzo Fabrini. Lorenzo, con su elegancia y apoyo constante, le había dado una oportunidad para empezar de nuevo. Siempre la trataba con respeto, admiración y un cariño genuino que habría sido suficiente para cualquier otra mujer. Isabela lo apreciaba profundamente, pero cada vez que él se acercaba más, un nudo incómodo se formaba en su estómago, como si algo no encajara del todo. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, Lorenzo apareció en su estudio con una botella de vino y una sonrisa cálida. «Pensé que podíamos celebrar tus nuevos logros», dijo él con su característico encanto. «Gracias, Lorenzo, pero hoy no estoy de humor», respondió ella intentando sonar casual, aunque su mente estaba en otro lugar. «Isabela», dijo él con suavidad, acercándose, «¿por qué sigues alejándote? No quiero presionarte, pero creo que merecemos hablar de esto. Sabes lo que siento por ti. Estoy aquí, dispuesto a ofrecerte el futuro que mereces». Sus palabras fueron sinceras, y por un momento, Isabela sintió lágrimas arderle en los ojos. Lorenzo era todo lo que una mujer podría desear: un hombre leal, paciente y capaz de entenderla. Pero a pesar de su perfección, su corazón no respondía como debía. «Lorenzo», susurró bajando la mirada, «eres un hombre maravilloso y me has dado más apoyo del que jamás imaginé. No tienes idea de cuánto lo valoro, pero no me amas», completó él, con una tristeza contenida. Isabela levantó la cabeza, avergonzada y dolida. «No de la manera en que tú mereces ser amado. Intenté convencerme de que era lo correcto. Quise darte ese espacio en mi vida porque pensé que podía cerrar mi corazón al pasado. Pero no puedo». Lorenzo esbozó una sonrisa melancólica y tomó suavemente las manos de Isabela entre las suyas. «Es Alexander, ¿verdad?», preguntó él con calma. Ella asintió lentamente, incapaz de decir las palabras en voz alta. «Él siempre ha estado ahí, incluso cuando intentaste sacarlo», continuó Lorenzo con una mezcla de comprensión y resignación. «No te disculpes, Isabela. El amor no se puede forzar y no puedes huir de lo que sientes». «Lamento tanto haberte lastimado», dijo Isabela, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No llores por mí», respondió Lorenzo, levantando su barbilla con ternura. «Llorarás más si niegas lo que realmente sientes. Alexander tiene suerte, aunque no estoy seguro de que lo merezca. Solo prométeme que no dejarás que te lastime de nuevo». Isabela asintió, sin poder evitar el sentimiento de culpa que la consumía. Lorenzo era todo lo que una persona podría pedir, pero su corazón no le pertenecía. Aquella noche, Isabela no pudo dormir. Mientras el viento soplaba afuera, se quedó en la cama reviviendo cada instante con Alexander desde su regreso. Su sonrisa cansada pero sincera, cuando los niños lo llamaron papá, la forma en que la miraba con arrepentimiento y amor entremezclados, y sobre todo, el beso que le había robado días atrás. Se llevó una mano a los labios, cerrando los ojos. Por años había tratado de odiarlo, de borrar lo que sentía, pero al final solo había construido un muro que ahora caía en pedazos. Siempre lo amé. Zrenia finalmente.
sintiendo cómo la verdad se deslizaba suavemente a través de su corazón. Amarlo no significaba olvidar lo que había sufrido, pero también entendía que lo que sentía por él nunca había desaparecido. Al día siguiente, Alexander apareció en la puerta de su casa para recoger a los niños, como lo hacía últimamente. Isabela lo miró por un largo momento mientras él jugaba con los pequeños en el jardín. La escena era casi irreal. El hombre al que había creído incapaz de amar se arrodillaba ahora en el césped, riendo mientras cargaba a sus hijos sobre sus hombros. De repente, Alexander la vio observándolo desde la ventana y sonrió. No era la sonrisa arrogante de antes. Era una sonrisa genuina, llena de vulnerabilidad y esperanza. Cuando los niños corrieron al interior, Alexander se acercó a Isabela con pasos medidos. «Pareces distraída», dijo él con suavidad. «Te han estado observando», respondió ella cruzando los brazos en un intento de mantener la compostura. «Has cambiado, Alexander». «No me diste otra opción», contestó él con honestidad. «Perderte me enseñó lo que realmente importa». Hubo un largo silencio entre ambos. Isabela bajó la mirada, pero Alexander dio un paso más cerca. «Dime la verdad, Isabela. ¿Me odias todavía?», preguntó él en voz baja, aunque había un atisbo de esperanza en sus ojos. Ella lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. «Intenté hacerlo», confesó ella con voz temblorosa. «Intenté odiarte todos estos años, pero lo único que hice fue convencerme de una mentira. Siempre te he amado, Alexander, y eso me asusta más que cualquier cosa». La confesión de Isabela fue un bálsamo para su corazón. «Yo también te amo, Isabela», susurró él, «y esta vez te prometo que no voy a fallarte». Antes de que ella pudiera responder, Alexander inclinó la cabeza y la besó suavemente. No fue un beso lleno de urgencia como el anterior, sino uno cargado de ternura y promesas. Isabela se dejó llevar, sintiendo cómo su corazón se rendía por completo. Cuando se separaron, ambos se miraron en silencio. Isabela, con lágrimas brillando en los ojos, sonrió débilmente. «Te advierto que será difícil perdonarte», dijo ella con un dejo de desafío en su voz. Alexander sonrió también, sosteniéndola entre sus brazos. «No me importa cuán difícil sea. Lucharé cada día por ti, Isabela, porque finalmente entendí que tú y los niños son mi hogar». «Te extrañé tanto, Alexander», murmuró. Él la escuchó y se acercó a ella. «Fui un idiota, Isabela. Dejé que mi orgullo nos destruyera, pero aún te amo. Siempre te he amado». Isabela lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. «Tienes que demostrarlo, Alexander. No solo a mí, sino también a ellos». Él asintió, decidido a reconstruir lo que habían perdido. Por primera vez en años, Isabela sintió paz. Había luchado tanto tiempo contra lo que sentía, pero al fin comprendía que el amor, aunque imperfecto, era real. Y quizás, solo quizás, Alexander merecía una segunda oportunidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas conversaciones, miradas furtivas y momentos compartidos que comenzaron a sanar las heridas del pasado. Alexander, decidido a demostrarle que había cambiado, se esforzaba por ganarse su confianza cada día. Una tarde, después de llevar a los gemelos al parque, Alexander regresó con ellos a la casa de Isabela. La atmósfera entre ambos era diferente. Una calma cálida se había instalado, aunque aún quedaban sombras de dudas entre ellos. «Te preparé té», dijo Isabela, ofreciéndole una taza mientras los niños jugaban en la sala. «Gracias», respondió él, observándola fijamente. Su mirada no se apartó de la de ella, y por un instante, Isabela sintió que el aire entre ambos se había vuelto más denso. «¿Qué?», preguntó ella con un leve rubor subiéndole por las mejillas. «Solo estoy agradeciendo a la vida por darme una segunda oportunidad contigo», respondió Alexander, con voz grave y sincera. Isabela tragó saliva. Aunque aún sentía miedo, no podía ignorar cómo su corazón latía más rápido cada vez que él estaba cerca. Durante tanto tiempo había negado sus sentimientos, pero ahora, frente a la versión más vulnerable y honesta de Alexander, era imposible seguir haciéndolo. Esa noche, cuando Alexander se disponía a marcharse, los gemelos lo detuvieron. «Quédate a cenar, papá», pidió uno de ellos con entusiasmo. Isabela intentó excusarse, pero Alexander sonrió y aceptó.
aprovechando el momento. Durante la cena, la conversación fue ligera y alegre, llena de risas infantiles y complicidad. Después de acostar a los niños, Isabela y Alexander quedaron solos en la sala. «Ha sido una buena noche», dijo él suavemente. «Sí, lo ha sido», respondió ella sin mirarlo directamente. Alexander se acercó lentamente, temiendo romper la frágil conexión que habían logrado. Cuando estuvo frente a ella, levantó su mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. «Isabela», susurró, «dime que no sientes esto y me iré». Isabela alzó la mirada, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Sabía lo que él quería decir, porque ella lo sentía también. Era imposible seguir negándolo. «No puedo», susurró finalmente. Sin esperar más, Alexander inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso lento al principio, lleno de ternura, como si ambos temieran romper el momento. Pero pronto, los años de deseo reprimido y amor no expresado explotaron, convirtiendo aquel beso en algo más intenso y apasionado. Isabela se aferró a él, sintiendo cómo su corazón se liberaba por fin. Alexander la tomó en brazos, guiándola hacia su habitación con una mezcla de firmeza y cuidado. «Eres todo lo que siempre he querido», murmuró Alexander contra su piel, mientras la recostaba suavemente sobre la cama. Isabela lo miró, sus ojos brillando con amor y vulnerabilidad. «No me vuelvas a romper el corazón, Alexander», susurró ella, su voz temblando. «Nunca más», prometió él con absoluta sinceridad. Aquella noche se entregaron el uno al otro como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran herido. Sus cuerpos se reencontraron con la misma pasión de los primeros días, pero esta vez con la madurez de quienes conocían el valor de lo que estaban compartiendo. Para Isabela fue como volver a casa. Para Alexander, cómo encontrar el tesoro que había buscado toda su vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos felices. Alexander pasaba cada vez más tiempo en casa de Isabela, ayudando con los niños y apoyándola en sus proyectos. Su relación, aunque aún frágil, comenzaba a florecer nuevamente. Un mes después, Isabela comenzó a sentirse inusualmente cansada. Al principio, lo atribuyó al exceso de trabajo y a la energía interminable de sus gemelos. Pero pronto notó otros síntomas que no pudo ignorar. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, compró una prueba de embarazo. Cuando vio el resultado positivo, se quedó sentada en la cama durante varios minutos, incapaz de procesarlo todo. Una mezcla de miedo, sorpresa y alegría la invadió. No estaba sola esta vez. Alexander estaba con ella. Y aunque el futuro aún era incierto, sentía que podían enfrentarlo juntos. Esa noche, cuando Alexander regresó, encontró a Isabela en el jardín. «¿Estás bien?», preguntó él, preocupado al ver su expresión pensativa. «Sí, solo estaba pensando», respondió ella con una sonrisa suave. Alexander se sentó a su lado y tomó su mano. «¿Qué ocurre, Isabela?», insistió con ternura. Isabela lo miró a los ojos, su mirada suave pero firme. «Vamos a ser padres otra vez, Alexander». Por un momento él no pudo decir nada. Su mirada se llenó de asombro y luego de pura felicidad. «¿De verdad?», preguntó apenas creyéndolo. Isabela asintió, y antes de que pudiera decir algo más, Alexander la envolvió en un abrazo fuerte y cálido. «Esta vez no fallaré», dijo él con voz temblorosa. «Esta vez estaré a tu lado, en cada paso». Ella sonrió contra su pecho, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Lo sé, Alexander. Esta vez lo haremos bien». Al otro día, en menos de 24 horas, Alexander planificó la propuesta de matrimonio. Bajo un árbol lleno de flores en su hermoso jardín, Alexander se arrodilló ante Isabela. «Nunca debería haberte dejado ir. ¿Cásate conmigo de nuevo?». Isabela lo miró, con el rostro iluminado por una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Alexander, esta vez por amor». Los niños corrieron hacia ellos, riendo y abrazándolos, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, prometiendo un futuro lleno de amor y esperanza para su familia. Bajo el cielo estrellado y rodeados por el jardín que simbolizaba su amor y su historia, Alexander e Isabela encontraron su segundo comienzo, con un nuevo miembro en camino para completar su familia. Un año después, la vida de Alexander había cambiado por completo. Los negocios seguían siendo importantes,
Pero ahora su prioridad eran el amor de su vida, su esposa Isabela y sus 3 hijos.